Muchas gracias, presidenta. Amigas, amigos senadores, me da mucho gusto saludarles. Por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas al señor secretario Mid, a los subsecretarios, al personal que le acompaña. Señor secretario, creo que para poder encontrar la solución a un problema tan grave como la gran desigualdad que tenemos en el país, necesitamos iniciar por reconocer que tenemos un problema gravísimo, un problema que quedó evidenciado ya de una manera muy clara en dos entidades, una muy reciente, el caso Veracruz, donde la intervención directa del secretario de Desarrollo Social, en esta grabación que se hace pública, hace que se caiga la elección. Y también hace tiempo, pues incluso el propio presidente defendiendo a la entonces secretaria, en el caso de Veracruz, también tan lamentable. Y bueno, en lugar de esto, ahora que se dan los enroques, se dan los cambios, se va a la SEDATU, la secretaria, y le asigna programas que pertenecen a la Sedesol. Yo creo que son cuestiones muy contradictorias y que no deben de suceder. Esos 2 millones de pobres que datos de la Coneval nos dan de aumento en la pobreza, yo creo que nos tienen que hacer a todos reflexionar. Es evidente que los programas no están funcionando. 2 millones de pobres más. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la cruzada contra el hambre y de una serie de programas y de proyectos que se plantearon a un inicio de la administración? Yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar y actuar en un cambio de rumbo, un cambio de estrategia. Por eso me gustó escuchar una parte de las respuestas o de la exposición donde decía que están en un proceso de revisión y de ajuste de los programas. Yo de verdad deseo que esto pueda realizarse porque creo que es muy necesario. Yo le preguntaba, por ejemplo, en la primera comparecencia que tuvo la secretaria en este mismo Senado, que bajo qué criterio habían escogido a los primeros 400 municipios del país en la cruzada contra el hambre. Y pongo como ejemplo el caso de Morelos. Tomaron Cuernavaca y de acuerdo al índice de pobreza extrema que tiene la Coneval, está en el último lugar de pobreza extrema, 2.3. Y hay municipios como Temuac, como Jantetelco, la zona de Los Altos y muchos otros municipios originarios donde estos programas no han llegado. Más aún, ahora se amplía y ya no solamente es la capital, ya son 7 municipios. Pero volvemos a lo mismo. Está Cuernavaca, está Jutepec, que me tocó gobernar, el segundo municipio más importante en materia económica del estado, donde se asienta la zona industrial. Después está Cuautla, el tercer municipio más importante, está Yautepec, está Temisco. Haciendo la revisión, son los 7 municipios electoralmente más importantes para el estado, no los más pobres del estado. Y quiero aclarar, esto no quiere decir que no esté de acuerdo que estén dentro del programa, por supuesto, pero entonces metamos a los demás para que estén los 33 municipios del estado de Morelos. Yo le pedí a la secretaria en su momento pudiera explicarme el criterio bajo el cual se habían elegido estos municipios, que para mí era desde un punto de vista netamente electoral. Y aquí tengo la respuesta todavía que me dio hace ya 2 años, y como dice, nos dieron las 2 y las 3 y las 4 y nomás no hubo respuesta, ya se fue otra secretaría y nomás no me respondió. Yo de verdad, secretario, tengo la esperanza de que haya una nueva dinámica, haya mucho más responsabilidad. Debo decir que hay funcionarios responsables dentro de la propia secretaría que sí están muy metidos y tienen la experiencia para poder resolver. Hay que hacer de verdad una profunda reflexión para cambiar las cosas. Los datos que daban hace un momento son alarmantes. 57 millones de pesos en vasos, 79 millones de pesos en paliacates, 96.8 millones de pesos en tortilleros, dentro del marco de la cruzada contra el hambre. Una de las preguntas, secretario, es ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sancionar a estos delegados o a estos secretarios o a la exsecretaria incluso, bajo estas observaciones que también atinadamente el senador Fernando ya también anotó, con esos con esos más de 1,000 millones de pesos de observaciones acumuladas? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué seguimiento le está dando a la auditoría? Y estamos preparando un punto de acuerdo, donde estamos invitando ya a algunos de los senadores, precisamente para que no quede de esta manera. Parece ser que a quien aplica mal el presupuesto, quien hace malas cosas, es a quien se le premia. Y yo creo que no debe de ser de esta
de esta manera. Precisamente por eso, cuando escuchamos el tema ahora de los 50,000 millones de pesos adicionales al sector educativo, que creo que es un sector de lo más importante de atender, son adicionales que ha anunciado Nuño, es importante, pero ya estamos como el chiste, ¿no? Ya nos espanta el pensar que vayan a ser utilizados también de una manera no adecuada. Yo en una reunión también anterior preguntaba cuáles son los criterios para que ahora repartan este recurso, que son muy necesarios, hay tanta escuela, el programa de México Conectado también, hace poquito en una reunión que tuvimos preguntaba yo cómo están midiendo los avances, cómo están controlando, y yo creo que en este proceso de ajuste que mencionaba va a ser muy importante el que podamos verdaderamente, primero, reconocer que tenemos fallas y segundo, qué alternativas tenemos para poder generar un cambio de rumbo que sin duda es muy importante. Usted mencionaba que son distintos los organismos y los criterios, sí, pero hay algunos organismos con una credibilidad y con una presencia internacional que no podemos soslayar y que no podemos decir que no tienen métodos adecuados para medir. Uno de ellos es Oxfam, tiene presencia en 90 países del mundo y una de las principales de los principales objetivos es justamente combatir la pobreza. Y Oxfam nos dice que en México el 43% de la riqueza del país está concentrada en 1% de la población. Ese tipo de desigualdades, ese tipo de situaciones no pueden seguir prevaleciendo en el país y sin duda la Secretaría de Desarrollo Social, ahora a su cargo, va a ser un factor de cambio si verdaderamente nos aplicamos, si verdaderamente actuamos con mucha responsabilidad y si empezamos a sancionar a esos funcionarios que dicen una cosa y actúan de otra. Pues bien, concretamente, secretario, ¿qué nivel de avance tienen en este cambio de estrategia que mencionaba, si es que ya hay algún avance? Y segundo, ¿qué va a pasar con la exsecretaria y con los funcionarios que han actuado mal al frente de la Secretaría? Muchas gracias por sus respuestas. Gracias, Abinanat. Si uno revisa, una de esas instancias prestigiadas a nivel internacional es la propia Coneval. Nosotros pensamos que la Coneval es una aportación muy importante a todo el instrumental del diseño de política pública. El que tengamos una instancia que esté permanentemente revisando, aportando información, dando datos, nos ayuda a tener no solamente una idea de cómo vamos avanzando en los programas, sino de qué tenemos que hacer para ajustarlos. Y si uno regresa, si me ponen solamente en pantalla la primera lámina, si uno regresa y se concentra en el mapa de pobreza en México conforme a Coneval, nos da una gran riqueza de política pública, porque atrás de este mapa de pobreza no solamente hay un programa social, no solamente está la Secretaría de Desarrollo Social, sino que está todo un entramado de política pública. Este mapa de pobreza lo que nos dice es todos los mexicanos de 3 a 5 años tienen que ir a la escuela, de 3 a 5 a la preprimaria, de 5 a 15 a la primaria y secundaria. Esa sola obligación, esa sola carencia nos abre todo un proceso de reflexión importante y nos obliga a identificar cuando un niño no está yendo a la escuela, qué es lo que hace falta. Si lo que hace falta a veces información a la familia de que la preprimaria es una alternativa vigente y útil, a veces distancia, a veces apoyo en útiles escolares, a veces falta de infraestructura educativa, y esa reflexión pasa por presidentes municipales, pasa por la calidad del camino rural, pasa por las instancias federales, pasa por una serie de condicionantes que en su complejidad y en su riqueza nos involucran a todos. ¿Qué más nos dice el mapa de Coneval que es interesante y que nos ayuda, yo creo, a ponderar no solamente los resultados, sino qué está atrás de ellos? Nos dice, por ejemplo, que hay más mexicanos que conforme a los registros administrativos tienen derecho de lo que en la práctica lo reconocen en la encuesta. Y esta es una determinación que es sumamente importante, porque quiere decir que tenemos que hacer un trabajo no solamente de dotar del derecho, que es un ejercicio fundamentalmente legislativo, sino de asegurarnos que el derecho se puede ejercer. Y cuando encontramos que hay diferencias tan grandes entre lo que en lo administrativo sabemos que es cierto por cuanto al ejercicio del derecho y lo que la población siente que puede ejercer,
Pues eso nos define de nuevo una agenda de trabajo interesante. Hay 57 millones, por ejemplo, de beneficiarios del Seguro Popular, solo 52 se infieren de la encuesta. Eso quiere decir que hoy hay 5 millones de mexicanos que tienen un derecho y que no lo están pudiendo ejercer, en donde el Congreso hizo su trabajo, el Ejecutivo hizo su trabajo, donde nos hace falta el empoderar al ciudadano para que sepa que su salud está cubierta. El caso más claro en términos de esa distancia, en términos de ese mapa y en términos de la agenda que ese mapa nos plantea, es el seguro social para los estudiantes. Todos los estudiantes de media superior y superior tienen derecho a seguridad social por cuanto a la salud se refiere. Eso es cierto en México para 6,5 millones de estudiantes de esas instancias. Solamente 1,5 millones de estudiantes lo saben. Eso quiere decir que cuando un estudiante se enferma, gravita sobre su patrimonio o el de su familia, teniendo ya la construcción del derecho y la posibilidad de ejercerlo. Si eso nos ubica en el mapa de pobreza, y por eso es importante entender qué está atrás de las cifras, nos lo va matizando y nos va definiendo una agenda. Hay algunos mexicanos que hoy son o se identifican como pobres, no porque no esté el derecho, no porque no se haya hecho ya la inversión en infraestructura, no porque no esté la capacidad de atenderlo, sino porque no tiene la información necesaria para ejercer a plenitud ese derecho. Y eso nos define una agenda de trabajo que es también importante sobre la base de esta fotografía, de una fotografía que a veces apunta a pobreza, pero a veces apunta a una falta en el desempeño propio de empoderar al mexicano en ese tenor. Yo creo que cuando uno revisa lo que está atrás de estas cifras, no solamente en términos del rostro humano, como decía el senador Salazar, sino en términos de política pública, identifica uno una agenda vastísima, una agenda que va mucho más allá de la Secretaría. Hoy se hace el anuncio de la inflación, en donde se acreditan de nuevo unas muy buenas cifras, pero al tiempo de hacerlo se anuncia que subió el precio de la cebolla. Pues el precio de la cebolla es uno de los elementos que genera pobreza y que genera presión en los presupuestos de gasto de las familias. Y eso quiere decir que además de preocuparnos de los programas, debemos de preocuparnos de si tenemos una buena infraestructura de almacenaje rural, si nuestra política agropecuaria está bien orientada para que esos alimentos que son fundamentales, chile, cebolla, jitomate, tienen condiciones de abasto, de crédito, de suficiencia, para que no esté sujeto el más pobre a los espacios de volatilidad que en ocasiones enfrentamos, que los alimentos preparados fuera del hogar, que se venden en supermercados, tengan los mejores elementos de apoyo para que sean accesibles y en condiciones de abasto suficiente. En fin, es una agenda que tiene muchas dimensiones, es una agenda que nos obliga y que la cruzada nos permite coordinar en términos de sus muchos actores para ese despliegue. Nosotros estamos muy atentos de desahogar con transparencia, además una continuidad de una sola administración, todas las observaciones que la auditoría ha realizado, estamos en la mejor disposición de trabajar siempre con ellos. Y es importante puntualizar, no hay ningún cuestionamiento que nos haya hecho la auditoría que apunte a ninguna falla de índole administrativo de la secretaria Robles. Habremos de tener pleno compromiso y plena convicción de trabajar con la auditoría para dar respuesta satisfactoria a todos sus planteamientos, plena convicción en donde los haya de corregir y de deslindar en su caso responsabilidades. Pero yo quisiera redondear este concepto recogiendo un poco lo que decía Itzel en un sentido amplio. La pobreza al final nos necesita para superarla a todos. Necesita de un buen marco jurídico, necesita de un buen marco de seguimiento y de acompañamiento, necesita de una buena identificación de dónde se está expresando. Es cierto, como lo dice el senador Rabindranath, que los municipios más pobres tienden a ser municipios rurales, pero es cierto también que hay mucha pobreza urbana que concentra grandes números. Y por lo tanto, de nuevo, cuando uno vuelve a regresar a este mapa que es útil, cuando nos damos cuenta que falta agua, cuando nos damos cuenta que falta drenaje, cuando nos damos cuenta que falta vivienda digna, muchas veces estamos hablando de política urbana en grandes centros. Estamos hablando de política urbana en Cuernavaca, estamos hablando de política urbana en León, en Puebla, en Colima. O sea, no sorprende que los grandes números no se encuentren solamente en los espacios rurales. Y la forma de atenderlo
tiene que ver con un diseño de política pública. Y un diseño de política pública en donde podemos acompañarnos todas esas instancias. En el despliegue, por ejemplo, del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, que hoy se dedica fundamentalmente a inversión que tiene impacto en estos derechos, hay una política pública de pobreza que no implica la administración de un padrón. Por lo que sí necesitamos, no solamente trabajar de la mano con ustedes, con los gobernadores y con los presidentes municipales, reconociendo que son muchas las dimensiones, que son muchos los retos. El pobre en México no lo es porque esté o no en un programa de SEDESOR. El pobre en México en muchas ocasiones lo es porque su vivienda no es digna, y eso implica y le da sentido al que en SEDATU se concentren estos instrumentos que tienen que ver con vivienda, pero a veces tiene que ver con lo que estamos observando en el precio de la carne de res, y por lo tanto hay que desplegarnos también para hacer ejercicio público alrededor de esos temas. Pero ya concretamente en la SEDESOL, y con esto termino, y además con el deseo de que se involucren en ese proceso, en la SEDESOL tenemos que estar seguros que todos los incentivos del programa estén orientados a generar inclusión en estas dimensiones. Si el programa no está generando formalidad, por lo tanto no implica que más mexicanos tengan acceso al seguro social, algo está mal en el diseño del programa. Si el programa no está habilitando a que el niño vaya a la preprimaria, hay que revisar si nuestro programa es compatible con la forma que hoy tenemos de entender la pobreza y hacer en su caso los ajustes necesarios. Tiene que haber además un diálogo intenso entre las secretarías y las dependencias y este mapa de pobreza. Hoy reflexionamos, por ejemplo, con Coneval, estamos en un proceso de hacerlo junto con Conagua. Hay 8 millones de mexicanos hoy que no tienen agua potable. ¿Qué tenemos que hacer como Estado para hacer que el acceso a agua potable sea un derecho, por ejemplo, en las comunidades de la sierra, en donde es imposible llegar con entubado o con bombeo para llevar el agua? ¿Qué tipo de intervención se requiere para hacer realidad ese ejercicio? Ese tipo de espacios de diálogo, ese tipo de reflexiones son valiosas. Y en mucho tiene que ver el diseño que desde el legislativo se plantee. ¿Qué entendemos por alimentación? Es una definición que en su oportunidad tomó el legislativo. No es nutrición, no es anemia, es acceso a alimentación que se mide a través de una encuesta. Esa es la mejor manera de hacerlo, tenemos que modificarlo. Nos mueve, yo creo, a un ejercicio de reflexión que va más allá de la Secretaría, que nos involucra a todos, porque atrás de ese mapa que hay rostro humano y que hay política pública, hay también definiciones legislativas, ¿no? De qué es lo que queremos hacer y de cómo las leyes que hoy tenemos nos moldean y nos llevan al México al que todos nosotros aspiramos. Muchas gracias, señor secretario, y le damos la bienvenida también a la senadora Lilia Merodio, al senador Luis Armando Melgar. Muchas gracias. Y para réplica tiene la palabra el senador Raúl Granat Salazar. Gracias, presidenta. Secretario, yo me quedaría con lo último que usted planteaba, de que si tal o cual programa no está dando el resultado que se esperaba, porque insisto, instituciones tan confiables como la Coneval son justamente donde estamos tomando estas cifras, nos están diciendo y nos están apuntando que hay un problema gravísimo de 2 millones de pobres. Por más que sean puntos de vista distintos o acciones que sí nos dan algún alcance o algún aumento positivo, pero es mínimo comparado con los avances negativos. Eso implica que algo está mal. Yo me quedo con eso para que se pueda hacer una revisión a conciencia de qué estrategia hay que cambiar. Hace un momento que mencionaba yo el tema de los municipios, particularmente el caso de Morelos, por eso lo aclaré. Creo que es importante que estos 7 están ya dentro, pero estos 7 actualmente concentran el 40% aproximadamente del padrón electoral, 7 de 33. Evidentemente, al ser municipios más grandes, hay pobreza urbana, pero hay municipios donde carecen de los servicios básicos más importantes, donde no llega el agua, donde no llega la energía eléctrica, donde no hay una escuela. Es terrible. Yo he estado recibiendo de manera continua en este Senado de la República grupos de personas que vienen de estos municipios y que sin duda merecen también una atención. Yo de verdad lo invito, le voy a dejar una tarjeta con estos datos de estos 7 municipios que están dentro, que qué bueno y que se conserven, eso sí lo pido por supuesto, deben de quedar, hay que agregar, así hubo 400, ahora 612, hay que tratar de ir
incorporando cada vez más municipios a esta cruzada contra el hambre, pero sí hay que hacer los ajustes necesarios y amablemente también le solicito lo mismo que le había pedido ya a Rosario, que pudiera darnos estos criterios, cómo se está haciendo, para que, como usted lo plantea, si podemos hacer un ejercicio de análisis con algunos especialistas de universidades y poder tal vez incidir o opinar para tratar de que esta fórmula de distribución pudiéramos buscar que pudiera ser más justa. Gracias por su respuesta.